Que Dios les bendiga a todos los que están ahí en la materia Sanidad Interior del Instituto Teológico Ministerial. Un encuentro con Dios. Estamos dando inicio a la última materia, perdón, a la última clase de la materia Sanidad Interior. La llevó adelante el profesor, el pastor Sergio Greco. Le damos gracias a Dios por cada una de las clases que ha sido de bendición para todos nosotros. Quiero recordarles a todos los que hacen este estudio, sea por Zoom o por YouTube, que tienen que tener todas sus tareas realizadas porque el día lunes 15 de junio. Sí, recuerde que es un feriado, ténganlo en cuenta eso, que no va a estar trabajando. El 15 de junio es feriado y a las 19:30 se va a realizar la evaluación en vivo, en directo, con todos los alumnos que hicieron la tarea. Se les va a enviar en el mismo momento el formulario y usted va a tener que hacerlo sin nada de apoyo logístico, ni papeles, ni machetes, ni cuadernos, ni apuntes. Solamente usted, su cabeza, todo lo que le quedó, recuerde de verificar, estudiar, repasar las tareas. En las tareas están las preguntas de la evaluación. Si usted repasa tarea uno, tarea 2, tarea 3, 4, 5, 6, usted va a encontrar ahí las respuestas, las preguntas y las respuestas van a estar ahí de la evaluación. Sí, quédese tranquila. Lo más importante es formarse. eh, el número no hace más a uno que a otro, pero sí la importancia de uno esforzarse y poder cumplimentar con esta parte que también es muy importante dentro de la formación, pasar la prueba. Así es. Hermanos, que Dios les bendiga. Eh, yo sé que generalmente en esta época comienza a bajar la fuerza porque estamos en la mitad del año, pero quiero alentarles a que la próxima materia que empieza el 22 de junio se puedan sumar todos. Es la materia plantación de iglesias. Es para obreros, es para líderes y es para pastores del ministerio y de otros ministerios que también es la realidad que tenemos varias personas que son de otros ministerios. Los alentamos a sumarse a que puedan hacer esta materia. Va a ser llevada adelante por el pastor Sergio Cáceres, ¿sí? Así que el pastor Sergio Cáceres es pastor pionero de haber abierto varias iglesias. Él es pastor actualmente de la iglesia Vida. Tiene más de 35 años de pastorado junto a su esposa y él va a estar llevando adelante esa materia, que tiene 6 clases, posiblemente una séptima clase y una evaluación también. Los alentamos a todos a poder sumarse a esa materia. Usted va a fortalecer su llamamiento, va a estar preparado, va a tener herramientas para cualquier tipo de llamado a abrir una nueva obra. Sí, hoy usted capaz que dice, no, yo soy solamente el portero de la iglesia, pero bueno, los llamados son del Señor, así que nosotros queremos alentarles a que puedan estar eh, preparándose y tome todas las herramientas, ¿sí? Tome todas las herramientas que Dios da y que podemos ofrecerles como instituto. Vamos a orar y arranca el pastor Sergio desde Rosario. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das, Señor, de formarnos, sanarnos, sobre todo, sanarnos, Padre Celestial. Te doy gracias porque, Señor, utilizas, Señor, la enseñanza. Vos sos el gran maestro, Señor. Vos enseñaste, vos estás enseñando. Y en la enseñanza, Señor, se nos abre las vendas, se nos caen las vendas de los ojos, Señor mi Dios. Destapas los oídos, revelas al corazón, sacas a luz, Señor, cosas que en el fondo muchas veces ni sabíamos que estaban ahí. Gracias, Señor mi Dios, porque todo ayuda para bien. Gracias, Padre Celestial, y no solamente para nosotros, aún para personas que ni conocemos y algún día vamos a poder transmitirle
bendecirle, Señor, con testimonio personal, no solamente enseñanza, sino testimonio personal de que sos el que haces la sanidad en nuestro interior. Bendice al pastor, dale sabiduría, entendimiento, gracia, como lo has hecho hasta ahora, para poder transmitir estas enseñanzas. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pastor Sergio. Bueno, Dios le bendiga mucho, buenas noches y vamos a arrancar con la última clase. Vamos a arrancar leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. El- este pasaje dice así: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, como dijo la pastora Cristina, en esta noche tenemos la última clase y la última clase vamos a hablar acerca de raíces de amargura. Y este es un tema importante y delicado porque una raíz de amargura no siempre empieza como odio. Muchas veces empieza como una herida que no fue tratada en la vida de una persona. Mire, una raíz de amargura puede empezar con una palabra que dolió, una, una raíz de amargura puede comenzar con decepción que nos tocó sufrir. Una raíz de amargura puede empezar con alguien que nosotros sentimos que no nos valoró. Puede empezar con alguien que nosotros sentimos que nos usó. Puede empezar con alguien que nosotros sentimos que cuando más lo necesitábamos nos dejó solos. También puede empezar con algo que nosotros esperábamos que pasase y no pasó. Y todo esto es algo que todo esto es algo que quizás pasó ya, es algo que uno vivió en su pasado, pero también es algo que puede pasar en el presente. Porque una raíz de amargura puede nacer en la infancia o en la adolescencia, pero una raíz de amargura también puede crecer hoy en día mientras nosotros servimos a Dios. Mire, una raíz de amargura puede nacer en la iglesia, en la familia, en el ministerio, en el trabajo, en una amistad o en una relación cercana que nosotros tenemos. Mire, hay algo que nosotros tenemos que entender, que una persona puede estar sirviendo, puede estar enseñando, puede estar predicando, puede estar cantando. Una persona puede estar ayudando a otros y al mismo tiempo puede estar guardando algo por dentro. Y eso es lo peligroso de la amargura, porque la amargura muchas veces no se ve enseguida. Muchas veces no es algo que se nota automáticamente o rápidamente. Por eso, cuando la Biblia habla del tema de la raíz de amargura, cuando quiere hablar de este tema, usa la figura de una raíz, porque la raíz siempre está bajo tierra,
no siempre se ve, pero siempre está creciendo. Y aunque nosotros no veamos, siempre está alimentando algo la raíz. Mire, a veces una raíz de amargura comienza con algo que parece pequeño. Por ejemplo, una discusión, una diferencia de opinión, una palabra subida de tono, una palabra que nos hirió, o una actitud de alguien que nosotros la interpretamos o la sentimos como una ofensa contra nosotros. Y esto puede pasar con un amigo, con una amiga, con un hermano, con una hermana, con un compañero de trabajo, e incluso también puede dentro de la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo. Puede pasar con aquellos que están sobre nosotros, pero también puede pasar con aquellos que están bajo nosotros. En autoridad estoy hablando, ¿verdad? Mire, y en lugar de hablarlo y en lugar de resolverlo, optamos por guardarlo en el corazón. Y con el paso del tiempo, eso no desaparece solo, sino es que eso comienza a echar raíces en la vida de una persona. Todo lo que no se habla, todo lo que no se resuelve, todo lo que se guarda, al tiempo, si nosotros no lo llevamos a Dios, si las personas no lo llevan a Dios, eso comienza a echar raíces. Entonces, ¿qué pasa cuando eso comienza a echar raíces en nuestras vidas? Y empezamos a mirar a esa persona con la cual nosotros tuvimos la diferencia de otra manera. Ya no interpretamos las acciones de esa persona con la misma confianza que teníamos antes. Ya nos volvemos más sensibles a lo que esa persona hace o a lo que esa persona dice. O sea, ya todo lo que hace o todo lo que esa persona dice ya nos comienza a molestar y empezamos a interpretar que todo es contra nosotros. Y ahí es donde la relación cambia. Porque quizás antes uno disfrutaba estar con esa persona, pero hoy, después, uno ya está intentando evitar a esa persona. Antes nos gustaba compartir, nos gustaba hablar, nos gustaba reír, nos gustaba organizar para poder ver a esa persona, pero hoy ya uno, si las puede evitar, mucho mejor. Capaz que antes uno pensaba lo mejor de la persona, pero hoy ya uno comienza a sospechar hasta de las intenciones que tiene la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo aquello que en realidad comenzó como una herida sin resolver puede transformarse en un resentimiento, puede transformarse en distancia, puede transformarse en frialdad. Por eso la amargura es algo que es muy peligroso, porque trabaja silenciosamente en el interior de las personas y trabaja en nuestro interior antes de manifestarse en nuestras actitudes y en nuestras relaciones. La raíz de amargura es algo que ya comenzó a trabajar en el interior de las personas y trabaja silenciosamente como una raíz. Cuando la raíz va creciendo nadie la ve, pero ahí está la raíz tomando fuerza, alimentando. O sea que, mire la imagen que usa la palabra de Dios. Y muchas veces
uno tiene cosas, las personas tienen cosas en su vida que quizás en ese momento fueron insignificantes, pero como uno la guardó, eso comenzó a tirar raíces. Entonces, ¿qué pasa? Primero, cambia nuestra manera de pensar, después cambian nuestras emociones y finalmente cambian nuestras acciones o nuestras actitudes hacia esa persona con la cual nosotros tuvimos el problema. Mire, la raíz no crece hacia afuera primero. La raíz primero crece hacia adentro, hacia lo profundo. Se va escondiendo bajo la tierra, pero aunque nadie ve la raíz, está tomando fuerzas, está alimentándose y está afectando todo lo que después va a salir hacia afuera. Exactamente así pasa con la amargura, porque la amargura es algo que puede estar escondida dentro del corazón, pero tarde o temprano empieza a afectar. ¿Y qué afecta a la amargura? Nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestra forma de mirar, afecta también nuestra forma de servir y también afecta cómo nosotros nos relacionamos con otros. Para que usted recuerde esto, mire, la amargura primero se esconde en lo profundo, pero después, al tiempo, termina saliendo a la vida. ¿A qué vida? A nuestra vida. Por eso una persona puede parecer bien por fuera, pero por dentro puede estar alimentando resentimiento, por dentro puede estar alimentando dolor, por dentro puede estar alimentando enojo, por dentro se puede estar alimentando dureza, o inclusive hasta por dentro uno puede estar alimentando una tristeza acumulada en su vida. Mire, yo creo que este estudio, creo que la gran mayoría eh, les interesó este estudio para poder ayudar y bendecir a otros. Y creo que es hermoso que eh, en su corazón esté la intención de poder ayudar a los demás. Pero yo creo que estos estudios también nos llevan a revisar nuestro corazón delante de Dios. Porque Cristo no solo vino a perdonar nuestros pecados, también vino a sanar nuestro corazón y a enseñarnos a que nosotros vivamos en libertad. Ahora bien, ¿qué es la raíz de amargura? Una raíz de amargura es un dolor no tratado que se queda adentro del corazón y empieza a crecer. Una raíz de amargura es un dolor no tratado que se queda dentro del corazón y que empieza a crecer. No es solamente estar tristes. Tener una raíz de amargura no es solamente estar heridos. Tener una raíz de amargura no es solamente recordar algo que dolió en el pasado o en el presente. No es solamente eso. La amargura aparece cuando el dolor
empieza a endurecer el corazón. ¿Cuándo aparece la amargura? Cuando el dolor que nosotros guardamos empieza a endurecer el corazón. Mire, cuando una persona ya no solo recuerda lo que le pasó, sino que cuando se acuerda de lo que le pasó, lo hace con enojo. Cuando empieza a mirar todo desde la herida, cuando ya no puede hablar con ciertas personas sin dolor o sin resentimiento, cuando pierde la paz cada vez que recuerda lo que le hicieron, cuando esa persona siente que hay algo dentro suyo que se cerró. Por eso Hebreos dice que una raíz de amargura puede estorbar y contaminar. ¿Eso qué quiere decir? Que no queda encerrada solamente dentro de una persona. La amargura, mire, afecta la forma en que nosotros hablamos, afecta la manera de mirar, afecta la manera de servir. La amargura es algo que afecta en los vínculos familiares. La amargura es algo que afecta los vínculos de amistad. La amargura es algo que puede afectar el ministerio de una persona. Afecta en la manera en que nosotros tratamos a las demás personas. O sea, no es algo que se queda quieto solamente en un lugar, sino es algo que va estorbando muchas áreas de la vida, que se va extendiendo, que se va desparramando en muchas áreas de la vida. Y primero comienza hacia adentro, pero llega un momento donde eso comienza a brotar hacia afuera. Entonces, mire, ¿por qué hay que tratarla? Porque lo que no se trata en el corazón muchas veces termina saliendo en nuestras palabras, termina saliendo en nuestras acciones, termina reflejándose e influyendo en las decisiones cotidianas que nosotros tomamos en nuestra vida. Cuando una persona explota, por ejemplo, porque dice, yo no exploté porque no daba más, fue porque fue guardando cosas en su vida, fue guardando, y eso que guardó fue creciendo, y un día sale en forma de una mala reacción, en forma de palabras que hieren a otros, en forma de resentimiento, es algo que sale. Por eso cuando una persona dice, no sé, no aguanté más y exploté y dije todo lo que dije, y después de decir todo lo que dijo, dice, pero lo dije porque estaba enojado. No es algo que en realidad yo lo sienta o no es algo que en realidad yo lo pienso. Sí, en realidad en alguna parte de nuestra vida eso dejó crecer pensamientos y eso dejó crecer palabras, y cuando eso... ya uno no pudo contenerlo más, eso salió hacia afuera. Y uno dijo lo que dijo porque estaba dentro suyo, y uno dijo lo que pensaba porque era ese pensamiento en algún momento creció en la vida de uno y uno lo guardó, y eso se convirtió en una raíz y fue estorbando y contaminando otras áreas de la vida. ¿Dónde nace una raíz de amargura? Mire, una raíz de amargura puede nacer de una herida no sanada. Efesios 4:31 al 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, antes ser benignos, perdonándonos unos a otros. Mire, la amargura
muchas veces nace cuando algo nos dolió y nosotros o las personas no supieron qué hacer con ese dolor que sintieron. Entonces lo guardamos, lo callamos, lo tapamos, lo justificamos, decimos, bueno, ya está, listo, ya está, ya pasó, no pasó nada, listo. Pero en realidad sí pasa, porque una herida tapada no siempre es una herida sanada. A veces solo está escondida en alguna parte del corazón. Y usted sabe algo, los seres humanos somos expertos en guardar y esconder cosas que nos dolieron. Somos expertos en reír delante de las personas y por dentro estar amargados. Y por dentro estar tristes. Y por dentro estar enojados. Y por dentro estar frustrados. El hombre, el ser humano, es experto en esto. Mire, el tema es que con el tiempo, esa herida empieza a hablar de otras maneras, con frialdad, habla con enojo, se manifiesta con distancia, habla con dureza, o inclusive habla hasta con palabras que lastiman, que la intención de las cosas que uno dice, lo dice con intención de lastimar a la otra persona, de hacerla enojar, de hacerla poner mal. Por eso es importante en este tema, el tema de la sanidad interior, porque Cristo quiere estar en nuestras vidas. Cristo quiere entrar en esas partes del corazón que muchas veces nosotros cerramos simplemente con decir, listo, ya está, no pasó nada, ya pasó. Y a veces uno eso lo guarda en su vida, lo guarda, no lo habla, lo tapa, lo justifica. Pero eso, cuando queda guardado y tapado en el corazón, eso comienza a echar raíces. Entonces, ¿cómo puede crecer una raíz en nuestras vidas? Puede nacer de una herida no sanada. Puede nacer de una injusticia. El libro de Génesis nos cuenta una historia. Mire, la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. José fue traicionado por sus hermanos. José fue llevado lejos de su casa. José fue acusado injustamente. José fue olvidado. En la casa. Muchas razones para amargarse. Pero en el capítulo 50 de Génesis, en el versículo 20, vosotros peinasteis para bien. José no negó lo que le hicieron. Él dijo, ustedes pensaron mal contra, pero él nunca permitió que la maldad de otros, que el daño que otros le causaron, las pérdidas que otros le causó, que eso definiera su corazón. Él no permitió que eso definiera quién él era. Y esto, mire, si lo pensamos fríamente, la verdad que es algo muy fuerte,
porque sanar la amargura no significa decir que lo que pasó estuvo bien, porque él dijo, ustedes pensaron mal contra mí. O sea, no significa justificar a quién te hizo el daño, a quién te lastimó. Sanar la amargura significa permitir que Dios tenga la última palabra sobre tu historia, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu corazón, sobre tu propósito. José nunca llamó bueno al mal, pero tampoco él dejó que el mal gobernara su corazón. Y la verdad que a lo largo de la vida, a lo largo de nuestro caminar con el Señor, vamos a pasar momentos de injusticia. Eso es parte de la vida. Lo que nosotros no tenemos que permitir es que eso defina quiénes nosotros somos en Cristo. Nosotros no tenemos que permitir que eso eche raíces en nuestra vida. Nosotros no tenemos que permitir que el dolor se instale en el corazón nuestro y nos gobierne. 3, pueden nacer de expectativas rotas. Mire, a veces la amargura nace porque esperábamos algo de alguien y no llegó, de una expectativa rota. Esperábamos que ciertas personas actuaran de cierta manera y no fue así. Esperábamos que nos cuiden y no fue así. Esperábamos apoyo y no fue así. Esperábamos un reconocimiento y no fue así. Esperábamos una palabra porque estábamos pasando un momento difícil y esa palabra de las personas que esperábamos nunca llegaron. Esperábamos que alguien estuviera al lado nuestro y nos dejaron solos, no fue así. Y a veces cuando hay expectativas rotas en la vida de las personas, hay algo que, aunque las personas no se den cuenta, hay algo por dentro que se rompe. Por eso, no sé si usted recuerda, el primer versículo que compartimos cuando arrancamos con esta materia fue el Salmo 147, versículo 3, que dice, y el Señor sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. A veces cuando tenemos expectativas que no fueron cumplidas en nuestra vida, hay cosas que se rompen dentro de uno. Mire, Marta, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, cuando murió Lázaro y cuando llegó Jesús, porque él llegó más tarde, él no llegó en el momento que ellas lo mandaron a buscar, él llegó unos días después, él llegó cuando ya Lázaro estaba muerto. Ella le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y la verdad que cuando entendemos la frase de esta mujer, podemos entender que esta frase es una frase que tiene mucho dolor. No era que le estaba faltando respeto al Señor, no era que le estaba faltando respeto a Jesús, pero era una frase cargaba mucho dolor porque ella había perdido un hermano. Así que esta es una mujer herida que estaba hablando desde su pérdida. Mire, a veces
nuestras oraciones también pueden sonar así. Señor, si vos hubieras hecho, Señor, si vos hubieras llegado, Señor, si vos hubieras cambiado esto. Mira, hay algo que nosotros tenemos que entender, no solo de nosotros, sino de las personas. Dios nunca rechaza a las personas que cargan con dolor en sus vidas. Él no rechaza el dolor de las personas. Mire, Jesús no reprendió a Marta por hablar desde su tristeza. La acompañó, le habló la verdad y después trajo vida donde había muerte. Y esto nos muestra algo, mire, muy importante, que una decepción también necesita ser llevada a Cristo. Si te decepcionaron dentro de tu familia, si te decepcionaron dentro del ministerio, si te decepcionaron personas que vos esperabas que actuaran con vos de otra manera, esas decepciones también necesitan ser llevadas a Cristo. Mire, porque si no llevamos nuestras decepciones a Jesús, esas decepciones que nosotros guardamos pueden transformarse en amargura. Y la amargura siempre comienza a echar raíces. Nunca se queda quieta, nunca afecta una sola cosa en nuestra vida. La raíz, la amargura es algo que va echando raíces y se va extendiendo. Por eso las decepciones también necesitan ser llevadas al Señor. 4, también pueden hacer mientras nosotros servimos a Dios. Hay algo importante. Una raíz de amargura no nace solamente a las personas que viven alejadas del Señor o que nunca lo conocieron. No, una raíz de amargura no vive solamente en las personas que se fueron de la iglesia, que abandonaron el ministerio o que no soportaron la prueba o que no pudieron pasar la tentación. También pueden nacer en personas que sirven a Dios. Cuando alguien se sintió usado, cuando alguien sintió que no valoraron todo el esfuerzo que hacía o lo que hacía para Dios. Mire, inclusive cuando alguien es corregido de mala manera. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando corregimos a las personas. Porque corregir, claro que hay que corregir, pero se corrige con verdad y con amor. Porque corregir a una persona de manera incorrecta o de mala manera, eso también puede generar en la vida de una persona una raíz de amargura. Puede, pueden hacer cuando alguien dio mucho y sintió que recibió poco o sintió que nadie lo vio, o cuando alguien es herido dentro de la iglesia. También nosotros los cristianos, los que servimos a Dios, los que amamos a Dios, los que todos los días tomamos nuestra cruz y decidimos seguir a Cristo, los que no miramos atrás, los que somos apasionados por el Señor, los que trabajamos, los que trabajan en la escuelita, los que trabajan en los caballeros, los que ministramos la palabra de Dios, los que trabajan en la portería y que lo hacen con mucho amor y mucho sacrificio, también en nosotros pueden nacer raíces de amargura.
El tema es que como muchas veces las personas siguen sirviendo, parece que está todo bien, parece que nada cambió, parece que a uno no le afectó lo que le tocó vivir. Pero después por dentro comienzan a surgir frases, pensamientos. Yo no sé si usted recuerda que una de las cosas que dijimos en unas clases, estas que pasamos, que una herida siempre deja un pensamiento. Y cuando uno puede estar teniendo en su vida raíces de amargura, pueden venir pensamientos, por ejemplo, nadie me valora, siempre me usan, nunca me tienen en cuenta, doy todo y nunca nadie ve nada. Ya está, yo ya no quiero abrir más el corazón. Pensamientos que pueden ir surgiendo y que pueden ir apareciendo cuando hay una raíz de amargura que está creciendo en nuestro interior. Y así y todo, una persona puede ministrar por fuera, pero por dentro está amargada, porque siente que no la reconocieron, porque siente que no la valoraron, porque siente que solamente la quieren para algunas cosas y para otras cosas no. Por eso, a nosotros que estamos en esta clase, también es importante que podamos revisar nuestro corazón, porque podemos estar sirviendo y algo puede estar creciendo dentro nuestro, por cosas que seguramente no les tengo que contar, pero aquellos que servimos a Dios pasamos momentos injustos. Y también es parte del proceso y también muchas veces es parte del trato y también es parte, mire, la Biblia nos enseña esto, que si una persona pecando es abofeteado y lo soporta, ¿qué gracia tiene? Se la tiene que aguantar, ¿no? Porque uno hizo las cosas mal, entonces recibe la corrección. Pero que si uno haciendo las cosas bien es abofeteado y lo soporta, que esa persona es aprobada delante de Dios. Y esto habla de las injusticias. Exactamente esto. Y en los momentos de injusticia es donde nosotros más tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque en los momentos de injusticia también se pueden sembrar semillas de amargura en nuestra vida. Porque servir no siempre significa estar sano. Podemos estar haciendo cosas para Dios, pero necesitamos que Dios trate lo que está pasando dentro de nuestro corazón. ¿Cómo actúa la amargura en la vida de una persona? Primero, la amargura endurece el corazón. Mire, el capítulo 3 del libro de Hebreos, en el versículo 15, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Siempre la amargura vuelve duro el corazón. No a veces, no de vez en cuando, no cada tanto. La amargura siempre vuelve más duro el corazón. Mire, ¿qué quiere decir esto? Que la persona ya no responde igual, que la persona ya no confía como confiaba antes, que la persona ya no habla como hablaba antes, que la persona ya no mira las cosas de la misma manera que la miraba antes. Algo se cerró por dentro,
algo se endureció por dentro. Y muchas veces la persona termina diciendo, bueno, yo soy así. Pero en realidad, no siempre fue así la persona. Quizás la persona era de otra manera, era más compañero, era más dulce, era más atento, era más abierto, era más dado, pero le pasó algo que le hizo cerrar el corazón, que le hizo endurecer el corazón, que lo amargó por dentro, entonces el corazón se cerró y esa persona después termina diciendo, bueno, yo soy así. Y no siempre es carácter, ¿eh? A veces es una herida que se endureció por dentro. La raíz de amargura, mire, nos lleva a justificar el enojo que tenemos hacia otra persona. La raíz de amargura nunca nos va a llevar a perdonar a otras personas. La raíz de amargura siempre nos lleva a justificar el enojo que nosotros sentimos. Y aquellas cosas que nosotros justificamos, todo lo que tiene justificativo es algo que está bien. Entonces está bien que yo esté enojado. Está bien que yo esté enojada. Está bien que no quiera arreglar la situación. Está bien que no quiera hablar con esa persona. Está bien que no la llame. Hay personas que antes hablaban seguido, pero después tuvieron un entredicho y después comenzaron a hablar cada tanto hasta que un día dejaron de hablar y las dos personas dijeron, cada una tiene su justificativo. Y cuando uno se justifica quiere decir que está bien la acción que está cometiendo, que está bien la acción que está haciendo, pero en realidad puede ser amargura. Puede ser que lo que te dijeron, puede ser que lo que te hicieron sentir, puede ser que lo que te tocó vivir te haya hecho que te amargues por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de reconocer que hay una herida que necesita ser tratada delante de Dios, uno comienza a convencerse de que uno tiene razón en seguir molesto. Comienza a convencerse que está bien que uno comienza a ser más frío, que uno tome distancia, que está bien. Y nos empezamos a convencer a nosotros mismos que está bien, lo que en realidad nosotros sabemos que está mal. No decimos, después de lo que me hizo, es lógico que yo esté así. O también nos decimos, bueno, yo no tengo por qué acercarme, yo no tengo por qué llamar porque yo no le hice nada. Fue ella, fue él el que me dijo, me hizo o me hizo sentir. Entonces nos justificamos con eso, entonces no buscamos acercarnos, no buscamos solucionar las cosas, no buscamos hablar las cosas. Hay un pasaje en la Biblia que Jesús está hablando de la oración y él dice así, cuando tú presentes vos después venir y presenta tu ofrenda. Y lo interesante de esto es que el Señor no le dice si vos tenés algo contra tu hermano. El Señor le dice, si vos sabes que tu hermano tiene algo contra tuya, andá y solucioná las cosas. Y a veces, en ese contexto, a veces nosotros decimos, yo no tengo nada contra él, yo no tengo nada contra ella, porque yo no le hice nada. Es ella que tiene que venir a hablar si tiene algo conmigo. Pero fíjese cómo Jesús revierte todo y dice, si vos sabés que hay alguien que tiene algo contra vos, deja tu ofrenda,
anda, solucionar el problema que tu hermano tiene con vos. Háblenlo, lleguen a una solución y después vení y presentá delante mío lo que ibas a presentar. Es algo totalmente diferente a veces si nos ponemos a pensar a cómo nosotros eh, actuamos o reaccionamos. Mire, acá es donde la amargura se disfraza de razón. Yo creo, y esto es algo que enseño en mi iglesia, cuando vemos, porque tenemos la razón, ¿no? Entonces, a veces la raíz de amargura se disfraza de razón, se disfraza de defensa, se disfraza de justicia, pero en realidad sigue alimentando la herida que una persona tiene. Por eso es importante eh, dejar que Dios no nos muestre no solo lo que nos hicieron, sino también lo que esa herida empezó a producir en nosotros. Porque dentro nuestro, si nosotros guardamos cosas en nuestra vida, porque las heridas nunca se quedan quietas. Las heridas que guardamos, las heridas que tapamos, son cosas que van echando raíces y nosotros la guardamos en nuestra vida. Son y 25. Vamos a tomarnos unos minutitos para si quiere tomar agua, si quiere ir al baño, si quiere tomarse un mate, si quiere hacerse un café, si quiere, tómeselo. Tiene 10 minutitos a partir de ya. Ok, vamos a, vamos a continuar. Punto 2. La amargura cambia la manera en que hablamos. Recuerda, estamos hablando cómo actúa la amargura dentro de una persona. La amargura primero endurece el corazón. La amargura cambia la manera de hablar de una persona. Lucas capítulo 6, versículo 45, el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay amargura en el corazón, tarde o temprano siempre aparece en las palabras. Cuando una persona tiene amargura en el corazón, tarde o temprano esa amargura se manifiesta en las palabras. Aparece como crítica constante, aparece como ironía, aparece como dureza, aparece como queja, aparece como comentarios cargados de dolor. A veces una persona puede decir, yo solo digo la verdad, pero la verdad dicha desde la amargura siempre puede herir a otra persona. Porque la verdad es que no solo importa lo que yo digo, también importa desde dónde lo digo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una persona con amargura en su vida, en su corazón, tarde o temprano lo refleja en su manera de hablar. 3. La amargura contamina vínculos. El capítulo que leímos dice que
por una raíz de amargura, muchos pueden ser contaminados. O sea, que la amargura nunca se queda quieta. La amargura es algo que está en movimiento. Una persona amargada puede comenzar a contaminar. Contamina conversaciones, contamina grupos, contamina una familia. Una persona amargada puede contaminar hasta un ministerio, porque empieza a hablar desde su herida y otros empiezan a mirar desde esa misma herida. Por eso hay que tener cuidado. No todo desahogo sana. Hay personas que no se desahogan, sino que en realidad están contaminando a otros. Y si nosotros no llevamos el dolor a Dios, solo repetimos dolor, porque el dolor, porque la raíz es algo que va repitiendo, es algo que va contaminando y ese dolor se va repitiendo. 4, la amargura roba la gracia. El mismo texto dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Una persona amargada muchas veces pierde de vista la gracia y empieza a mirar la ofensa, empieza a mirar más la ofensa que la cruz de Cristo. Empieza a mirar más lo que le hicieron que lo que Cristo hizo por ella. Empieza a mirar la deuda que otros tienen más que la misericordia de Dios tuvo para con su vida. Y Dios y Cristo siempre quiere volver a llevarnos a la gracia, porque solo desde la gracia podemos soltar lo que nos dañó sin negar que dolió. Porque ser sanados no significa negar el dolor o negar lo que nos pasó. Es llevarlo a Dios, es llevarlo a la gracia de Cristo, sin negar lo que nos pasó. Mire, hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 4, habla acerca de Caín, ¿no? Dice que Caín se enojó porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la suya. Y Dios le dijo así, mire, ¿por qué te has ensañado? El pecado está a la puerta. Mire, Dios le estaba advirtiendo. Y el problema no era solo que Caín se había enojado, no era solo lo que Caín sentía en ese momento. El problema era lo que ese enojo podía llegar a producir si él no lo llevaba a Dios. Y eso mismo es lo que pasa con la amargura. Si no se trata a tiempo, puede crecer y llevarnos a actuar desde un corazón endurecido. Dios le habló a Caín antes de que el daño fuese mayor. Antes de que él hiciera lo que hizo, Dios le habló a Caín y le advirtió a Caín. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios también advierte cuando algo se está formando dentro de nosotros. Que Dios también nos habla si hay cosas dentro de nosotros que se están formando mal. Si hay cosas que están creciendo dentro de nosotros que no tendrían que estar ahí.
por medio de las enseñanzas de los pastores en cada congregación, por medio de las enseñanzas en la escuelita, por medio de las enseñanzas de los caballeros, por medio de las enseñanzas en las damas, por medio de nuestros devocionales personales. Dios nos habla y Dios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidarnos de qué cosas crecen en nosotros. Y Dios siempre nos advierte cuando nosotros guardamos cosas en nuestra vida y Dios nos dice y Dios nos pide que se la entreguemos a Él, y a veces nosotros nos hacemos los sonsos y justificamos, como dije hace un rato, y justificamos ese enojo que guardamos en nuestra vida. Pero Dios nos habla, porque Dios le habló a Caín antes de que él cometiera el pecado que cometió. Dios le había hablado a Caín. Otro de los ejemplos que está en la Biblia, y es uno de los ejemplos muy conocidos, es la historia de Noemí. Ella y toda su familia, la Biblia dice que había un gran hambre en la tierra y que ellos salieron de Israel y se fueron a las tierras de Moab. Y ahí esta mujer perdió todo lo que tenía. Y cuando digo perdió todo, porque perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos. Y cuando ella vuelve a Belén, ella dice: no me llaméis Noemí, sino llámenme Mara. ¿Y Mara qué significa? Mara significa amargura. O sea, ella estaba diciendo, ¿no? Mi dolor, todo lo que sufrí, todo el dolor que tuve que soportar, cambió mi nombre. Ya no soy más Noemí, hoy soy Mara. Qué fuerte, ¿no? Porque a veces el sufrimiento de una persona puede ser tan grande que esa persona se puede comenzar a definir por lo que perdió o por lo que sufrió. Se puede empezar a definir por lo que le dolió. O sea, ya no se ve desde el propósito de Dios, se ve desde el dolor que carga en su vida. Y esto le pasó a Noemí. Ella dijo: yo ya no me llame más Noemí, llámeme Mara, porque perdió su familia y llevaba ese dolor grande en su vida y se empezó a mirar desde el dolor. Pero la historia de Ruth nos muestra que Dios no había terminado todavía con la vida de Noemí. Y aunque ella se sentía vacía, Dios seguía obrando en la vida en la vida de Noemí. Y esto es algo, la verdad que si uno lo piensa, es algo hermoso, ¿no? Es algo precioso, porque una persona puede sentirse amarga, una persona puede sentirse vacía, quebrada por dentro, pero Dios todavía puede escribir una historia de redención en esa vida. Hoy hablamos acerca de la historia de José, ¿no? Y mire, José sufrió una traición familiar, José sufrió soledad, José sufrió injusticia, pero cuando él tuvo a sus hermanos delante de él no actuó con venganza, ¿no? Él dijo: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo examinó para bien. O sea, José pudo reconocer el mal que le habían hecho, pero sin quedar preso del mal que le habían hecho. Y qué importante que es eso, ¿no? De no quedar preso de las cosas malas que nos hicieron, de no quedar preso de las cosas malas que vivimos, de no quedar preso de las cosas malas que sufrimos, de no quedar presos del dolor que nos tocó atravesar. José pudo reconocer el mal porque él dijo: ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios lo convirtió en bien. Él reconoció el mal sin quedar preso de ese mal que le habían hecho. ¿Y qué podemos decir?
que ese fue un corazón que fue trabajado por Dios, que Dios obró ahí en la vida de José. Mire, sanar la amargura no es olvidar mágicamente, no es decir no pasó nada, ya está. Sanar la amargura es llegar al punto donde el dolor ya no gobierna nuestras decisiones. Sanar la amargura es llegar al punto donde el dolor ya no gobierna nuestras palabras, donde el dolor ya no gobierna nuestros pensamientos, donde el dolor ya no gobierna nuestras emociones o nuestros sentimientos. Eso es sanar la amargura. Es que eso ya no gobierna nuestras vidas. Mire, el cuarto ejemplo es Jesús mismo. Fue rechazado, traicionado, humillado, fue herido injustamente. Sin embargo, en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos. Yo creo que Cristo es el centro, mire, de este estudio, porque nadie sufrió injusticia como la sufrió Él. Y aún así, no respondió desde la amargura. A ver, esto no significa que perdonar sea fácil. Esto significa que en Cristo encontramos el modelo, la gracia y la fuerza para comenzar a soltar lo que solo no podemos soltar. Todo lo encontramos en Cristo. La gracia, la fuerza, todo lo encontramos en Él. Porque la verdad es que la sanidad de la amargura nunca nace de nuestras fuerzas. No nace de nuestras fuerzas. Nace cuando nosotros vamos a Cristo. Nace de llevar nuestras heridas a Cristo. De ahí es cuando comienza la sanidad de la amargura en la vida de una persona. Y así es con la identidad. Y así es con el rechazo. Y así es con la culpa. Y así es con los temores. Todo eso comienza a sanar cuando nosotros lo llevamos a Cristo. Cuando le decimos, Señor, esto tengo en mi vida, esto tengo en mi corazón, yo no puedo hacer nada, ruego, Señor, te pongo mi corazón en tus manos para que vos hagas una obra en mi vida. No quiero más que me gobierne la culpa, no quiero más que me gobierne el rechazo, no quiero más que me gobierne el temor, no quiero más que me gobierne, no quiero más vivir con una identidad que no es la que vos me diste, no quiero más vivir de esa manera. Solamente en Cristo, en Jesús, en nosotros encontramos esa sanidad. ¿Cómo comienza la sanidad de la amargura? Primero, reconocer la raíz. Y esto es lo mismo que todos los temas que nosotros venimos hablando anteriormente. No podemos sanar, una persona no puede sanar lo que niega. No podemos sanar lo que negamos. No podemos sanar lo que no reconocemos. No podemos sanar aquellas cosas que no nos hacemos cargo. ¿Eh? No, nosotros tenemos que poder decir, esto me dolió, tenemos que poder tener la libertad de decir, esto me marcó, tenemos que poder decir, esto me cerró el corazón, tenemos que lograr poder decir, estoy sirviendo, pero en realidad estoy resentido con alguien. Alguien me hizo algo y me dolió y yo necesito sanar mi corazón. Tenemos que reconocer
la raíz, tenemos que reconocer el dolor, tenemos que reconocer si hay algo en la vida nuestra que está en nuestro corazón y no tendría que estar ahí. Y esto es para las personas, pero también para nosotros. El primer paso es poder reconocer la raíz. Estoy sonriendo por fuera, pero por dentro la verdad que estoy herido. Estoy sonriendo por fuera, pero por dentro estoy triste, estoy angustiado, estoy angustiada, no sé qué hacer. Nosotros necesitamos poder reconocer la raíz, porque reconocer no es justificar la amargura, en realidad es dejar de esconder la amargura. No necesitamos reconocer la amargura, necesitamos sacarla a la luz. Necesitamos poder decir, sí, Señor, yo necesito que vos hagas algo en mi vida. Y a veces usted va a poder hablar con Dios y decirle, Señor, yo necesito que vos... Y a veces va a tener la necesidad de poder hablar con alguien, que alguien lo ministre, que alguien pueda orar con usted, que alguien pueda orar por usted, que alguien pueda escuchar sus palabras, que alguien pueda abrazarlo mientras usted llora, que alguien pueda aconsejarlo cuando usted no sepa qué hacer, cuando alguien pueda ayudarlo a llevar esa carga que todavía usted no pueda soltar. O sea, necesitamos reconocer delante de Dios y delante de las personas, de nuestros líderes, de los que nos pastorean, de las personas que ministran nuestra vida, que uno necesita ayuda en ciertas áreas de la vida. Punto 2, dejar de alimentar la herida. Mire, a veces sin darnos cuenta nosotros alimentamos la amargura, repitiendo la historia una y otra vez. Volvemos a pensar en lo mismo, volvemos a hablar de lo mismo, volvemos a revivir lo mismo. Y cada vez que hacemos estas cosas sin llevarlas a Dios, la raíz va creciendo, porque la vamos alimentando y la raíz va creciendo y va tomando más fuerzas y se va extendiendo a más áreas de nuestra vida. Y va gobernando nuestra vida, y va gobernando nuestros pensamientos, y va gobernando nuestras palabras, y va gobernando nuestras reacciones, y va gobernando. Y un día no nos damos cuenta y se sentó en el trono de nuestro corazón. Mire, el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, nos enseña a cuidar lo que ocupa lugar en nuestra mente. No se trata de negar lo que pasó. Se trata de dejar de alimentar aquello que nos enferma por dentro. Entonces, el primero es reconocer la raíz. Y el segundo es dejar de alimentar esa herida. Porque a veces hablamos de la herida, pero no para llevarlas a Dios. A veces pensamos en ese momento, pero no para llevarlo a Dios. Y ahí cuando nosotros pensamos, hablamos, lo revivimos en nuestra mente o en nuestros recuerdos, estamos alimentando esa amargura que va tirando raíces aún más profundas todavía. Tercero, llevar la ofensa a Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, llevar a la ofensa a Cristo es decir, Señor, esto me dolió. Yo no sé cómo hacer para soltarlo, pero no quiero seguir viviendo con esto adentro mío. Señor, necesito que vos sanes lo que yo no puedo sanar. Necesito que vos rompas esas cadenas que me tienen atado a esa herida, a ese recuerdo, a ese momento.
Porque hay personas, y usted se va a encontrar con personas, que le van a hablar de cosas que vivieron en su infancia, de cosas que pasaron 20, 30, 40 años atrás, pero usted se va a dar cuenta que cuando la persona lo habla, lo está hablando como si lo estuviera reviviendo en ese mismo momento. Con el dolor, con la tristeza, con la amargura que lo hablan, es como que están reviviendo ese dolor justo en ese momento que ellos lo están hablando. Por eso es importante llevar las heridas, las ofensas, los dolores que uno atravesó a lo largo de su vida, antes de conocer a Cristo, pero también en el camino del Señor, a Cristo, poder llevarlas a Cristo. Mire, porque si hay algo que el Señor no nos pide es que nosotros neguemos el dolor. Dios nunca nos pide que nosotros neguemos el dolor que vivimos o el dolor que pasamos. Lo que Él hace, Él nos invita a que nosotros se lo entreguemos. Dios no pide que vos niegues lo que te pasó. Dios no le pide a las personas que nieguen lo que vivieron. Dios no le pide a las personas que oculten la humillación. Dios no le pide a las personas que oculten el dolor que les causaron. Pero sí lo que Dios pide y lo que Dios hace es nos invita a que nosotros podamos llevar esas cosas delante de Él. Cuarto, perdonar como proceso. Efesios 4:23 dice así, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó. O sea, perdonar no es decir que no dolió. Perdonar no es decir, bueno, no pasó nada. Perdonar no es decir que, bueno, ya está, no estuvo tan mal, no fue tan malo. Perdonar no es volver necesariamente al vínculo que me lastimó. Perdonar es soltar la deuda esa delante de Dios. Y el perdón siempre empieza como una decisión. El perdón es una decisión. Porque si una persona tiene que esperar que se les vaya el dolor que siente para poder perdonar, hay personas que han vivido 30, 40, 50, 60 años con un dolor en su vida sin poder perdonar. Perdonar es una decisión. Por eso el punto 4 dice perdonar como un proceso, porque perdonar es un proceso. Hay cosas que uno las puede perdonar rápido, enseguida, pero hay otras cosas que son más profundas, que necesitan un proceso de Dios. Por eso perdonar es una decisión. No, usted no diga, bueno, cuando yo sienta voy a perdonar. Va a estar en problemas, la persona va a estar en problemas, porque si esperamos a sentir perdonar, puede ser que luego esa herida ya se haya echado raíces en muchas áreas de la vida. Punto 5, permitir que Dios cambie la raíz. Mire, la amargura es una raíz. Entonces, no alcanza solamente con cortar algunas ramas. No alcanza con decir, bueno, de ahora me voy a poner las pilas y voy a hablar un poco mejor. O voy a tratar de sonreír un poco más, de no ser tan amargado, tan amargada. No alcanza con decir, bueno, voy a intentar no enojarme tanto o no enojarme más. Bueno, la verdad que bueno, eso ayuda, ¿no? Pero Dios quiere ir más profundo en la vida de una persona. Dios quiere ir más a fondo en la vida de una persona. Dios quiere tocar la raíz. Dios quiere sacar la raíz. Quiere sanar el lugar donde comenzó el resentimiento. Quiere cambiar lo que alimenta nuestras reacciones.
Él quiere sanar en el momento donde esa semilla fue sembrada en nuestras vidas. Y eso solamente lo puede hacer Dios porque hay heridas que pueden ser de hace muchos años atrás, de hace mucho tiempo atrás. Y es el único que puede hacer eso y el único que puede entrar en esa parte de nuestra vida y el único que puede ir tan profundo y el único que puede ir tan atrás en nuestra vida es Cristo. Por eso el que sana es Cristo, porque hay cosas que quizás han pasado hace tiempo atrás, años atrás inclusive, que el único que puede sanar y el único que puede obrar y el único que puede cambiar y el único que puede restaurar es Cristo, nadie más. Mire, Ezequiel en el capítulo 36 dice, y os daré un corazón nuevo y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, Dios puede cambiar un corazón endurecido. Dios puede volver sensible a aquello que se había cerrado en nuestra vida. Dios puede cambiar ese corazón que se endureció por el dolor, por las heridas, por las tristezas, por las pérdidas, por las injusticias. Dios puede traer vida donde había amargura. Entonces, nosotros necesitamos permitirle a Dios que cambie esa parte de nosotros. Porque la Biblia dice que aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. El problema es que a veces venimos a Cristo y hay áreas de nuestra vida en las cuales nos cuesta soltar o nos cuesta permitirle al Señor que las haga nuevas. Y nosotros y las personas necesitamos entender que tenemos que permitirle a Dios que toque esas heridas de nuestra vida, esa parte, esas heridas en nuestra vida. Porque Él puede cambiar, Él puede, si hay un corazón duro, Dios le puede dar un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que tenga vida, un corazón que vuelva a amar, que vuelva a confiar, que vuelva a sonreír de verdad y no para de apariencia, no para las personas. Cristo puede hacer eso. Mire, nosotros como maestros necesitamos entender que muchas personas no están simplemente de mal carácter. Hay personas que no simplemente tienen mal genio, hay personas que están amargadas porque fueron heridas, hay personas que reaccionan mal porque fueron heridas, hay personas que reaccionan, que tienen palabras duras porque fueron heridas. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente porque recuerda, a veces nosotros podemos solamente mirar las reacciones de las personas, pero hoy para entender el tema de la sanidad interior necesitamos ir un poquito más allá, porque quizás podemos simplemente ver una acción de una persona y juzgarla desde ese lugar y no ver por qué la persona está de esa manera. Y con esto vuelvo a repetir lo que dije, si no mal recuerdo, en la clase pasada. Esto no quiere decir que uno a una persona le tiene que permitir todo porque la persona está herida. No, sino que uno tiene que tener sabiduría, cómo poder abordar el tema y cómo poder hablar las cosas con la persona. Porque a veces vemos reacción, pero no vemos herida. Vemos palabras, pero no vemos herida. Vemos ofensa, pero no vemos herida. Y a veces solamente las personas están heridas. Y vuelvo a decir, no es para justificar malas actitudes que las personas a veces van a tener, pero sino para acompañar con más discernimiento, con más sabiduría, con más inteligencia, porque las personas que tienen raíces de amargura necesitan que uno le diga la verdad, pero también necesitan gracia de Dios.
necesitan escuchar la verdad, necesitan que uno les diga la verdad, pero necesitan la gracia de Dios también. Necesitan confrontación, pero también necesitan cuidado, también necesitan amor, también necesitan proceso, necesitan tiempo, necesitan, mire, aprender a perdonar, pero también necesitan aprender, también necesitan saber que Dios entiende su dolor. Y nosotros como maestros no podemos alimentar las amarguras de otros. Cuando viene alguien y nos cuenta algo y nosotros no podemos alimentar esa amargura. No podemos unirnos a la queja de esa persona. No podemos decirle así, tenés razón. O sea, tenemos que entender que nosotros o nuestro rol, nuestro papel tiene que ser diferente. No podemos ser parte de conversaciones que contaminan. Si hay alguien que le está hablando mal de alguien, usted no se puede poner, yo no me puedo poner a hablar mal junto con la persona que viene a hablar mal de alguien. O sea, no podemos nosotros hacer eso. Lo que sí podemos es ayudar a llevar la mirada a Cristo. Y esa es nuestra tarea, es hacer que la persona que viene a hablar con nosotros pueda poner su mirada en Cristo, que pueda cambiar hacia dónde está mirando y poder mirar a Cristo. Mire, la amargura es peligrosa porque empieza escondida. Empieza como algo pequeño, una frase, una decepción, una herida. Puede empezar como algo pequeño, un dolor guardado, pero si no se trata, eso comienza a crecer. Y lo que comenzó como una herida puede terminar convirtiéndose en una raíz que estorba y que también contamina. Por eso Cristo nos llama a traerle el corazón completo a Él. No solo no solo la parte de nuestro corazón que se ve bien. También Él quiere que nosotros traigamos de nuestro corazón lo que duele, lo que se resintió, también la parte de nuestro corazón que se cerró, porque hay algo que tenemos que entender. Él no vino solamente a tocar lo superficial de nuestra vida, Él vino a sanar lo profundo de nuestras vidas. Él vino a sanar lo profundo de los corazones de las personas. Mire, hay algo que dije en la primera clase, y bueno, yo lo tengo grabado en mí esto, que Dios no solo ve lo que hacemos, Él ve desde dónde lo hacemos. Y eso es importante, tenerlo presente, porque podemos servir a Dios desde la herida, desde el dolor, desde el rechazo, desde la culpa. O sea, no solamente Dios ve lo que hacemos para Él, sino que Él ve dónde nace lo que hacemos para Él. Mire, la sanidad de la amargura comienza cuando dejamos de proteger esa raíz y permitimos que Cristo toque el lugar que más nos dolió. Ahí es donde empieza la sanidad. Y bueno, llegamos al final de este recorrido sobre la sanidad interior. Mire, y ojalá que sea de bendición en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial. Que esto no solamente nos dé un poco de conocimiento, sino que también esto pueda obrar en cada uno de nosotros y que nosotros podamos tener presente que tenemos que llevar siempre nuestro corazón a Dios.
porque el Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, fíjese qué importante es llevar nuestro corazón a Dios constantemente. Mire, y hay algo que me gustaría que nos llevásemos todos, eh, es que Dios no solamente está interesado en lo que hacemos, ¿no? Sino que está interesado en lo que pasa dentro nuestro. Servís a Dios en la escuelita, te felicito, seguí haciéndolo con pasión. Servís a Dios en los caballeros, seguí haciéndolo. Servís a Dios en los jóvenes, seguí haciéndolo. Servís a Dios en las damas, seguí haciéndolo. Seguimos pastoreando, sigamos haciéndolo con pasión. Pero nunca nos olvidemos que también Dios está interesado en lo que pasa dentro nuestro, en lo que pasa en nuestro corazón, en nuestro interior, porque el proverbio presenta al corazón como una fuente que brota y brota hacia afuera, ¿eh? Entonces, que cada uno de nosotros podamos cuidar nuestro corazón, llevarlo constantemente a Dios, saber que si hay cosas en nuestra vida, si hubieron cosas, si pasaron cosas antes, ahora en nuestra vida, que nosotros podemos ir al Señor y decirle, Señor, este es mi corazón, necesito que vos trabajes en él. Porque miren, a lo largo de estas clases hablamos de rechazo, hablamos de la identidad, de la culpa, hablamos de los temores, hablamos de las raíces de amargura. Y si nosotros observamos bien, todos estos temas tienen algo en común. Todas hablan de heridas que a veces se ven y heridas que muchas veces no las ve nadie. Porque la verdad es que hay personas que a veces siguen adelante con su vida, siguen trabajando, siguen sirviendo, siguen enseñando, siguen sonriendo, pero todavía por dentro están luchando con cosas que nosotros desconocemos, que nosotros no sabemos y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. A veces podemos llegar a pensar que una persona está bien y a veces está luchando por dentro suyo con un montón de cosas que nosotros desconocemos totalmente. Y creo que una de las enseñanzas más importantes es de la sanidad interior, es entender que Dios nunca ignora las luchas. Dios nunca ignora nuestras luchas. Dios ve lo que nadie más puede ver. Él ve el rechazo que duele, Él ve las palabras que deformaron la identidad, Él ve las culpas que a veces todavía pesan en la vida de las personas, Él ve los temores que todavía limitan a cantidad de cristianos, Él ve raíces de amargura que todavía intentan crecer en silencio en la vida de las personas. Dios ve todo, a Él no se le escapa nada. Él te vio luchar, Él te vio llorar, Él te vio resistir, Él te vio servir, Él te vio dar lo mejor de Dios. Dios ve todo. Él ve lo que pasa fuera nuestro y también ve lo que pasa en nuestro interior. Mire, el objetivo de Dios nunca fue solamente corregir conductas de las personas. El objetivo de Dios siempre es transformar los corazones. Porque una persona puede cambiar una conducta, pero la puede cambiar por un tiempo solamente. Ahora, cuando el corazón es transformado, uno no cambia la conducta, uno cambia la vida. Y Dios está interesado en transformar corazones. Por eso Jesús no se detenía solamente en lo que las personas hacían. Él siempre iba más profundo. Siempre iba más adentro en la vida de las personas. Él veía el rechazo, él veía el herido,
él veía al culpable, él veía al temeroso, él veía al que estaba cargando algo por dentro. Y él les ofrecía algo que nadie más le podía ofrecer. Él le ofrecía restauración. Y quizás durante estos encuentros aprendimos herramientas para ayudar a otros. Y eso está bueno. Está bueno tener herramientas, está bueno aprender cosas, está bueno tener más conocimiento para poder bendecir a otros, pero también ojalá que nosotros hayamos entendido algo más, ¿no? Que mientras aprendíamos a tener herramientas para acompañar a otros, que Dios también estuvo trabajando en nosotros. Porque yo creo que también Dios estuvo trabajando en mi vida, en cada estudio que me tocó preparar, en cada clase que me tocó dar, en cada enseñanza, en cada reflexión, en cada momento. Dios estuvo obrando en mi vida, trayéndome cosas a la luz, cosas a la mente, cosas que había en mi corazón y que todavía yo tenía que llevar al Señor. Y yo creo que eso es lo más valioso que nosotros podemos llevarnos de estas clases. Así que Dios los bendiga mucho, queridos hermanos. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, y que esto que pueda traernos crecimiento, un crecimiento interior a cada uno de nosotros. Dios los bendiga mucho. No sé si anda por ahí la pastora Cristina, que ella siempre cierra las clases. A ver, Bendiciones, pastora Cristina. pastor. ¿O estás vos, Priscila? Sí, no sé, fue la pastora, tuvo que salir. Perfecto. Entonces me gustaría que hagamos una oración para poder despedirnos. Dios los bendiga mucho. Gracias por aguantarme. Gracias por escucharme. Si alguno tiene alguna duda, quiere hacerme alguna pregunta, no sé, quiere pedirme oración por algo en específico, digo, no sé, pastor, ore por mi familia, ore por mí en este área, ore, no sé, por lo que usted necesite, usted me manda un mensajito y nosotros vamos a estar orando a aquel que puede hacer todas las cosas posibles. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche, te doy gracias por estas clases, Señor, que pudimos compartir, donde tú nos estuviste enseñando, pero también nos estuviste hablando, Señor. Nos estuviste hablando de aquellas cosas que pueden afectar la vida de una persona, pero que también pueden afectar nuestra vida. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros de una manera especial para que nosotros podamos bendecir a otros, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí. Gracias por aquellos que lo van a ver por YouTube, Señor. Que esto sea bendición para sus vidas, que traiga libertad, que traiga crecimiento, que traiga sanidad, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Dios le bendiga mucho. Adiós a todos. Y ahora voy a